Bienvenidos a Cruzando el Rubicón, donde analizamos la actualidad sin respeto a los dogmas de la corrección política. Hoy, la caída de Nicolás Maduro. ¿Cómo ha conseguido Estados Unidos capturar a Nicolás Maduro? ¿Y está Trump solamente interesado en el petróleo de Venezuela? ¿Qué va a ocurrir con el régimen bolivariano ahora que ha perdido a su líder? Todo esto lo analizamos en el episodio de hoy. Feliz 2026 y desde luego ha empezado con una de las mejores noticias que nos podían dar, la caída del tirano Nicolás Maduro, que ha sido capturado por Estados Unidos y ya se encuentra en Nueva York para ser juzgado por delitos de narcotráfico y terrorismo. Tras varios meses de campaña, que analicé en el episodio 1 y 2 de este podcast, Estados Unidos ha capturado a Nicolás Maduro en una operación llamada Operation Absolute Resolve, Operación Resolución Absoluta, que por lo que sabemos de lo que nos ha contado el jefe del Estado Mayor Kane de Estados Unidos, esta operación ha consistido en las siguientes fases. Lo primero, en la noche del 2 de enero, Trump tomó la decisión de poner en marcha esta operación, que venía siendo planificada y ensayada desde hace varios meses ya. La primera parte de la operación consistió en un ciberataque realizado por los servicios de guerra cibernética de Estados Unidos y por sus servicios de inteligencia para desactivar los sistemas de defensa y de comunicaciones del ejército venezolano en Caracas, encaminado pues a la protección de Nicolás Maduro. La segunda parte consistió en una serie de ataques realizados por aeronaves americanas, un total de 150, incluyendo cazas, bombarderos y drones, con el objetivo de destruir los sistemas de radar de comunicaciones y sobre todo los sistemas de defensa antiaérea de Venezuela, equipos de hecho procedentes de China, lo cual mencionaré la relevancia de esto más adelante en el podcast. Esos bombarderos desactivaron estos sistemas de defensa para permitir la tercera fase del ataque, que era la entrada en Caracas de una serie de helicópteros Chinook que transportaban a comandos americanos, concretamente comandos Delta Force, que es una de las fuerzas de élite de las fuerzas armadas americanas para la realización de todo este tipo de operaciones especiales. Estos comandos entraron en Venezuela, en Caracas, y se dirigieron a la base donde se encontraba Nicolás Maduro, protegido pues, por su equipo de protección personal, en los que había muchos cubanos. Es una de las cosas en las que Cuba está muy presente en Venezuela, en todo lo que es la protección de las figuras políticas. Entraron, como decía, en la base y en cuestión de minutos lograron capturar a Nicolás Maduro y sacarlo de Caracas, llevarlo a un buque americano que, como he dicho, lo llevó a Nueva York, donde ya se encuentra para ser juzgado por Estados Unidos. ¿Cuál ha sido el resultado de esta operación? Pues la verdad es que ha sido impecable. Estados Unidos, hay informes contradictorios en la prensa, pero parece que entre 2 y 6 heridos, nada más, y un helicóptero parcialmente dañado. Y por el lado venezolano se está hablando entre 40 y 80 muertos. No sé si se ha actualizado la información recientemente, pero parece que por ahí andan los números. Incluidos hasta 32 cubanos que formaban parte del equipo de protección de Nicolás Maduro. Y por lo que sabemos parece que han habido pocas bajas civiles, aunque alguna parece que ha sido confirmada. Y también incluye algo así como 90 heridos. Por tanto, para Estados Unidos el resultado es un éxito. Se ha logrado el objetivo de decapitar el régimen venezolano de su jefe, capturar a Nicolás Maduro. No ha habido bajas americanas y las bajas venezolanas han sido sobre todo bajas de militares, minimizando las bajas civiles, lo cual es importante también para que la población venezolana no se ponga radicalmente en contra de Estados Unidos. Dicho esto, pasemos a analizar ya el fondo de la cuestión. ¿Por qué ha hecho esto Estados Unidos? En esta cuestión me parece que se ha difundido demasiado por redes sociales, incluso entre algunos analistas y periodistas, la hipótesis de que al final lo único importante era el petróleo, de que Trump hace esto por el petróleo. Y esto ha sido confirmado por el propio Trump, que en su rueda de prensa del 3 de enero, explicando esta operación, hizo pues varias alusiones al petróleo venezolano y que iban a entrar las petroleras americanas para poner en marcha la explotación de este petróleo. No obstante, creo que aquí se está siendo muy superficial en el análisis y debemos leer las declaraciones de Trump, de Marco Rubio y declaraciones posteriores en su contexto, también entendiendo las operaciones que han ocurrido en los últimos meses para entender realmente cuál es el orden de prioridades real.
Aquí yo os recomiendo escuchar el episodio 1 y 2 de mi podcast. No me gusta presumir, pero creo que hice bastante buen trabajo en lo que es el análisis de las causas y motivos que llevan a Estados Unidos a intervenir en Venezuela y, y creo que y me sigo sosteniendo en lo que ahí dije. Yo creo que el petróleo no es la cuestión principal. Es verdad que Trump hace varias referencias a ello en su rueda de prensa, pero examinemos diversos datos que me parece que esclarecen bastante la cuestión. Lo primero es que, aunque es verdad que Venezuela tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, no es el mejor petróleo del mundo. Es un petróleo de unas características químicas particulares, es un petróleo muy, muy pesado, con muchos compuestos químicos que tienen que ser depurados a través de procesos industriales complejos, lo cual implica que el petróleo venezolano es, es poco rentable, no es el petróleo más rentable que hay, no es como el de Arabia Saudí, que es un petróleo mucho más rentable, mucho más puro, requiere un tratamiento mucho menos caro. Por tanto, ya con eso entendemos que la cuestión de entender esta operación simplemente como una cuestión de piratería para capturar el petróleo venezolano, a mí me parece que se queda corto. Además hay que señalar que Estados Unidos es autosuficiente en materia energética. Estados Unidos tiene muchísimo gas natural, tiene muchísimo petróleo gracias al fracking y por tanto no es un imperativo geopolítico de Estados Unidos capturar o asegurar reservas de petróleo o garantizar su flujo como era hace 40, 30 o incluso 25 años. Ahora Estados Unidos no está en una prioridad tan importante para el petróleo. No significa que no tenga una importancia, pero a mi juicio no la suficiente para explicar esta intervención. En mi opinión, la referencia de Trump al petróleo se explica más bien por los siguientes motivos. Lo primero porque, y ya hablaré de esto en unos momentos, porque se necesita riqueza para reconstruir Venezuela de una manera relativamente rápida. Venezuela ahora mismo es un desastre, pero tiene esta riqueza de un acceso relativamente fácil que permitiría que entrase riqueza, inversión y divisas en el país para su reconstrucción económica, lo cual sería fundamental para la reconstrucción y estabilización del país en un escenario de un cambio de régimen o de una transición desde el régimen bolivariano a un régimen, digamos, más democrático y con mayores características liberales. El petróleo es fundamental para eso y de ahí la importancia que tiene en el cálculo americano de lo que va a ocurrir en Venezuela. También es importante señalar que Trump siempre ha incidido, desde que empezó a hacer campaña en 2015, 2014-2015, siempre ha incidido que si Estados Unidos interviene en algún lugar del mundo, de una forma que también beneficie a ese país, debe reembolsarse los costes de la operación. Esto, desde luego, es una cosa que chirría mucho a ojos europeos, a oídos europeos, pero siempre se ha expresado así Trump y yo creo que lo ha expresado claramente, lo decía sinceramente y eso es en lo que está pensando. Está pensando que esta operación y la posterior reconstrucción de Venezuela va a tener un coste para Estados Unidos y por tanto debe reembolsarse con una tajada del petróleo venezolano. Pero ello no significa que Estados Unidos vaya a ocupar las reservas de petróleo venezolanas y llevárselo todo crudo. Yo creo que no van por ahí los tiros. Yo creo que la idea es que la mayor parte vaya a la inversión y reconstrucción de Venezuela, que, como he dicho, es algo importante para la estabilidad del país y para que Estados Unidos pueda alcanzar sus objetivos geoestratégicos. Y esto es lo que nos lleva a lo que, en mi opinión, como dije en el episodio 1, es la verdadera causa para entender la intervención de Estados Unidos en Venezuela y para capturar a Maduro, que es la competencia geopolítica actual, que Estados Unidos no quiere permitir que sus rivales geopolíticos como China o como Rusia tengan un aliado o un potencial aliado en el hemisferio occidental y que en el contexto actual Estados Unidos está aplicando la doctrina Monroe, de hecho Trump ahora la llama la doctrina Don Roe. Estados Unidos, por tanto, quiere garantizar que su hemisferio sea un remanso de paz y de aliados proamericanos en un contexto geopolítico que lo más seguro es que se recrudezca cada vez más. Aquí vuelvo a mencionar algo que también dije en el episodio 2, que es que el Pentágono ha realizado diversos análisis de lo que ocurriría
en el escenario de un enfrentamiento con China en Taiwán, y todos esos análisis dan el resultado de que China sería capaz de derrotar a Estados Unidos en una guerra en el Pacífico próximo a China. Además, corren diversos rumores por Washington y en las altas esferas de la diplomacia americana de que China va a estar preparada o tiene esa intención de estar preparada en 2027 para invadir Taiwán. Entonces, dado esas perspectivas que pueden llevar a una crispación, a una mayor intensidad de la competencia geopolítica, se entiende que Estados Unidos quiera estar preparado para ese momento teniendo gobiernos aliados en su propio hemisferio. Además de que tampoco se debe despreciar la importancia que tiene para Estados Unidos tener gobiernos que sean colaboradores en materia de inmigración y en cuestión de drogas. En mi opinión, esas son las principales causas y el petróleo, aunque importante, se debe entender como un motivo secundario y del modo que he explicado. Es verdad que también, en el contexto de la competencia con China, el petróleo juega un papel, que es que Venezuela era un proveedor de petróleo a China. Entonces, la captura de Venezuela, entre comillas, que Venezuela transite hacia un gobierno mucho más alineado con los intereses americanos, desde luego supone un golpe para China y para su suministro de petróleo. Pero incluso este factor se debe matizar. China tiene un suministro de petróleo altamente diversificado. China es muy dependiente energéticamente de la exportación de petróleo, sabe que esta es una vulnerabilidad y durante años lleva construyendo unas líneas de suministro de petróleo y de gas natural altamente diversificadas, precisamente para evitar que su rival geopolítico, Estados Unidos, le haga mucho daño por aquí. China recibe petróleo de Medio Oriente, de diversos proveedores, recibe también de África, de otros países de Hispanoamérica como Ecuador, recibe de Venezuela también, y recibe de Rusia. Por tanto, aunque esto desde luego es un golpe para China, no me parece que sea un golpe decisivo. Más importante me parece que China y Rusia pierden un aliado potencial desde el cual hacerle cosquillas, por así decirlo, a Estados Unidos en su propio vecindario. Eso me parece que es un golpe más importante. Entonces, pasemos a ver qué va a ocurrir ahora. Porque ha caído Maduro, pero el régimen bolivariano sigue en pie. Ahí sigue Delcy Rodríguez, la que ha sido nombrada jefe del Estado en Venezuela ahora que ha caído Maduro. Sigue estando Diosdado Cabello, una de las figuras más radicales del régimen bolivariano, más partidarias del inmovilismo. Sigue estando Jorge Rodríguez, que es la hermana de Delcy Rodríguez y quien manda en el poder legislativo venezolano. Y sigue estando Vladimir Padrino, que es el jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela, el ministro de Defensa concretamente. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Pues aquí se está hablando mucho de que a lo mejor, esto por parte de algunos periodistas y en redes sociales, de que a lo mejor Trump se va a conformar con haber capturado a Maduro, pero va a permitir que Delcy siga en pie y que mientras Delcy simplemente le provea mucho petróleo fácil a Estados Unidos y no se alinee tanto con China y con Rusia, puede permanecer en el poder y nada más va a cambiar. Pero yo creo que esto no se sostiene, por varias razones. Lo primero es que Trump y Marco Rubio han sido muy tajantes y en este sentido les recomiendo que vean la rueda de prensa del 3 de enero y las posteriores declaraciones de Trump y de Rubio. Trump ha dicho que van a estar a cargo del país hasta que se pueda realizar una transición segura, justa y juiciosa. Esas son las palabras tal cual de Donald Trump. Y también ha dicho que no van a permitir, bajo ningún concepto, que simplemente, ahora que ha caído Maduro, continúe alguien en el poder que siga su misma línea y que por tanto Estados Unidos se encuentre en la misma situación que hace unos meses. Es decir, Estados Unidos pide una transición política y de hecho son los términos que han empleado Trump y Marco Rubio. Se habla de una transición política. No se habla simplemente de petróleo, que también se habla de petróleo, pero se habla de transición política. Y ahí nos indica lo que va a ocurrir en los próximos meses. Estados Unidos, si simplemente dejase a Delcy en el poder, realmente no cambiaría tanto a las cosas. Se seguiría corriendo el riesgo de que China y Rusia
pusiesen un pie en Hispanoamérica, tan cercano a Estados Unidos, y además no haría falta hacer todo esto para lograr el petróleo de Venezuela. Si de hecho Trump podría haber llegado a un acuerdo similar con Maduro hace unos meses y lo rechazó, porque no es simplemente una cuestión de petróleo. Aquí hay intereses geoestratégicos mucho más profundos. Entrando ya sobre lo que creo que va a ocurrir y lo que creo que ha pasado, aquí hay dos teorías. Las dos me parecen razonables, aunque una de ellas es la que me parece que se va imponiendo como la verdadera. Puede ser que, por un lado, Trump haya autorizado esta operación para capturar a Maduro y que ahora el régimen venezolano se avenga a colaborar con Estados Unidos por miedo. O la segunda opción, la que creo que es la más razonable y la que más evidencia tiene, es que ha habido personas dentro del régimen venezolano que han traicionado a Maduro y han pactado con Estados Unidos lo que va a ocurrir en los próximos meses. Y de la persona de la que casi todos los analistas están hablando es Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez. Parece ser que Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez colaboraron con la CIA, les dieron información sobre Maduro para facilitar la operación y que ya tienen apalabrado con Estados Unidos realizar a cabo una serie de reformas para lograr la mencionada transición política. Y aquí los dos personajes a los que vamos a tener que prestar mucha atención son Diosdado Cabello, que como he dicho es la figura más radical, más inmovilista del régimen, y Vladimir Padrino, que es quien controla realmente el ejército, que es una figura de poder o una estructura de poder clave para mantener el poder y el control de la situación en Venezuela. Así que vamos a tener que estar muy atentos en las próximas semanas para ver qué ocurre exactamente. Pero por ahora, Delcy Rodríguez en los primeros momentos tuvo una retórica bastante de confrontación con Estados Unidos, pero ya hoy hemos visto cómo está diciendo que está dispuesto a colaborar con Estados Unidos para lograr satisfacer los intereses de Estados Unidos. Hemos visto declaraciones de Trump diciendo que Marco Rubio está hablando con Delcy Rodríguez y que piensan que va a colaborar para satisfacer los intereses de Estados Unidos. De todas formas, si Venezuela, si Delcy Rodríguez concretamente, se decidiese poner muy antiimperialista, muy defensora de Venezuela, de la patria y tal contra Estados Unidos, lo que veríamos seguramente sería un segundo ataque, que es algo que ha dicho Trump muy a las claras, que están listos para realizar un segundo ataque. Ha dicho que sería incluso más agresivo que el primero y que Delcy lleve cuidado, que podría tener un destino incluso peor que el de Nicolás Maduro. Por tanto, si en las próximas semanas, y yo creo que esto va a ocurrir, se va a saber bastante pronto, si Delcy Rodríguez no da pasos en declaraciones, movimientos o pactos más claros con Estados Unidos para llegar a este tipo de transición política que he mencionado, en ese caso veríamos un segundo ataque de Estados Unidos para corregir la situación y encauzarla por la dirección que Estados Unidos quiere. Y aquí creo que es importante entender lo que ha dicho Trump sobre María Corina Machado, porque esto ha llamado bastante la atención en Estados Unidos, en la comunidad venezolana, pues en todo el mundo y en España también, que es que Trump ha dicho que no cuenta con María Corina Machado para liderar la transición en Venezuela porque, aunque es una muy buena mujer, no cuenta con el respeto de la población y los apoyos suficientes. Estas palabras hay que entenderlas, en mi opinión, con las palabras de Marco Rubio, que conoce mucho mejor la situación y es el verdadero arquitecto de lo que está ocurriendo y quien al final está ejecutando gran parte de todas estas campañas y operaciones. Marco Rubio, posteriormente a la rueda de prensa del 3 de enero, ha dicho tal cual, que María Corina Machado es una mujer estupenda, que la conoce muy bien, que la admira mucho, pero no cuenta con el apoyo dentro de Venezuela en lo que se refiere al control de estructuras de poder. Sin duda, María Corina Machado es una mujer muy respetada, con una alta legitimidad moral dentro de Venezuela y en la comunidad Venezuela expatriada. Pero ella no controla el ejército ni controla las estructuras de poder como para hacer valer esa legitimidad. Por tanto, Estados Unidos no tiene más remedio para impulsar una transición que pactar con aquellas partes del régimen bolivariano que están más dispuestas a una transición. Pensémoslo bien. Si ahora mismo Estados Unidos dijese que María Corina Machado es la legítima presidenta de Venezuela, e incluso si se atreviese a llevarla hasta Venezuela para que tome el poder,
lo que veríamos es que todo el ejército y que todo ese tinglado de intereses y de poder que hay en Venezuela se vería amenazada existencialmente y desde luego pondría una resistencia violenta contra todo esto. Se encajonaría aún más en el inmovilismo y posiblemente, pues si la agresividad contra la oposición venezolana sería muy intensa, posiblemente arrestando, incluso ejecutando a aquellos de la oposición que se atreviesen a oponerse al régimen bolivariano. Por tanto, Estados Unidos necesita este pacto con Delcy Rodríguez y que haya alguien que tenga la legitimidad y el manejo de los resortes del poder en Venezuela para poder conducir una senda de reformas. Entonces yo creo que lo que va a ocurrir es que efectivamente ha habido un pacto entre Estados Unidos y Delcy Rodríguez y otras facciones del régimen. Pronto veremos si eso se lleva a la práctica o no, y si no se lleva habrá un ataque de Estados Unidos. Y yo creo que finalmente emprenderá un camino de reformas y de liberalización del régimen. Seguramente se llegue eventualmente en los próximos meses o quizá en un año, como mucho dos, de unas elecciones en las que se le den todas las garantías a la oposición y ya entonces María Corina Machado entraría en la ecuación, en ese momento. Ahora mismo no. Y de hecho yo creo que Trump ha sido ha despreciado un poco a María Corina Machado porque quiere mostrarle a sus colaboradores en Venezuela de que con quien va a colaborar en un principio va a ser con ellos y no va simplemente a imponer a María Corina Machado, lo cual, pues como he dicho, amenazaría mucho los intereses de todas estas estructuras de poder en Venezuela. Quería también hacer una breve mención a la cuestión del derecho internacional, porque se está llenando mucho la boca muchas personas diciendo que toda esta operación va flagrantemente en contra de los principios del derecho internacional y que esto ya es un hito que acaba con el orden internacional basado en reglas y en el derecho internacional que supuestamente Estados Unidos ha defendido durante décadas y de que auguran una mala transición en Venezuela debido a que las operaciones de cambio de régimen de Estados Unidos por el mundo no han sido muy, muy exitosas, sobre todo cuando se van contra el derecho internacional, ¿no? Yo aquí creo que están equivocados. Yo no voy a hacer un análisis sobre si esto es ajuste al derecho, si es acorde al derecho internacional o no, pero Estados Unidos sí tiene una justificación bastante detallada y creo que hay que darle más crédito del que se le está dando. Tiene una justificación bastante más sólida de la que parece para justificar esta intervención. Como ya he mencionado en episodios anteriores, los cárteles de latinoamericanos se consideran organizaciones terroristas, lo cual legitima una intervención militar mucho más agresiva por parte de Estados Unidos. Estados Unidos además ha justificado o ha planteado toda la cuestión del tráfico de drogas desde Hispanoamérica a Estados Unidos como una cuestión de seguridad nacional y de hecho señalan todos los muertos que hay encima de la mesa por esto. Estamos hablando de cientos de miles de muertos, no es poca cosa. Y asimismo estamos hablando de que Estados Unidos no considera a Maduro como el jefe de Estado legítimo de Venezuela. Para Estados Unidos, jurídicamente, Nicolás Maduro era simplemente el ciudadano Nicolás Maduro narcotraficante, nada más. No es un jefe de Estado el cual tenga derecho a la inmunidad que es consustancial al principio de soberanía nacional. Para Estados Unidos nada de eso. Es simplemente un criminal fugitivo de la justicia americana. Y la cuestión es que hay buenas razones para justificar esto. Es decir, Venezuela, Nicolás Maduro se mantuvo en el poder después de unas elecciones claramente ilegítimas en 2024. Las considera ilegítimas Estados Unidos, las considera ilegítimas gran parte de la comunidad de países hispanoamericanos, también las considera ilegítimas la Unión Europea y la mayoría de países europeos. Y lo cierto es que han ocultado los resultados de las elecciones y no han sido capaces de justificar su victoria. Lo cual, para quien no quiera ver, vamos, pero esto es claramente un poder ilegítimo. Además, sí, al margen ya de la cuestión electoral, entrando más en cuestiones sustantivas, es un régimen claramente que ha cometido crímenes de lesa humanidad y ha vulnerado los derechos civiles, políticos y humanos de manera reiterada y muy grave. Por tanto, esa idea de que Estados Unidos se está saltando el derecho internacional de cualquier forma, yo creo que no se sostiene. Ya finalmente,
quería simplemente hacer una breve mención a cuáles son las consecuencias, tanto internacionales como para España, de este hito geopolítico tan importante. Para mí, este va a ser el acontecimiento geopolítico más importante de 2026 y las repercusiones son enormes. Hay repercusión en Irán. ¿Por qué con Irán? Porque ahora mismo se están produciendo protestas muy agresivas en Irán en contra del régimen de los ayatolás, y Trump ya ha dicho que si el gobierno iraní reprime violentamente a su población, Estados Unidos intervendrá para evitar que se produzcan crímenes contra los manifestantes. Y esto que ha ocurrido en Venezuela es un aviso a navegantes, claramente. Eso, una primera cuestión. La segunda cuestión, como he dicho antes, China y Rusia pierden un aliado clave en el hemisferio occidental desde el cual podían hacerle cosquillas, distraer a Estados Unidos o incluso hacerle daño, si se llegase hasta ese punto, a Estados Unidos en su propio hemisferio. Eso lo ha perdido y no es una cuestión tampoco que deba ser desdeñada. La tercera cuestión es Cuba. Con la caída de Nicolás Maduro y con los cambios que creo que se van a producir en los próximos meses, Cuba pierde a su aliado esencial en Hispanoamérica. Era quien le suministraba el petróleo, que era esencial para mantener al régimen cubano y medio sostener su demacrada economía. Sin esto, el gobierno de Cuba está en una situación muy precaria. Yo no sé si va a ser capaz de mantenerse. Y aquí la figura clave es Marco Rubio. Marco Rubio desde hace muchos años lleva pensando mucho sobre esta cuestión. De hecho, para quienes conocen el tema, dicen que Marco Rubio siempre en su estrategia, la pieza clave para derrumbar a Cuba era acabar con Venezuela, que era quien ayudaba a sostener a Cuba. Y Marco Rubio mismamente ha dicho que si él fuese un funcionario en La Habana estaría muy nervioso. Así que yo creo que los próximos meses podremos ver quizá, no sé si la caída del régimen comunista de Cuba, pero desde luego los primeros pasos en esa dirección. Yo veo al régimen cubano en una situación muy precaria y es posible que Estados Unidos acentúe su presión para lograr la caída de dicho régimen. Y ya finalmente las consecuencias sobre España. España, en vez de alinearse con países como Italia, Portugal o Francia, que han celebrado la caída de Maduro y la posibilidad de una transición democrática, o incluso países como Reino Unido o Alemania, que han sido más cautos en sus declaraciones, celebrando la caída de Maduro, pero expresando algunas preocupaciones sobre cuestiones de derecho internacional, España ha decidido aliarse con diversos gobiernos izquierdistas, como son el de México o el de Brasil, y en vez de al menos celebrar la caída del régimen de Nicolás Maduro, se han limitado simplemente a condenar la vulneración del derecho internacional por parte de Estados Unidos. Es decir, una vez más, y en esto ya el gobierno de Pedro Sánchez ha sido constante, en vez de alinearse con nuestros aliados occidentales con los que compartimos más intereses, España se alinea con gobiernos izquierdistas latinoamericanos con los que adopta una postura de oposición a Estados Unidos. Todo esto en línea además con la extrema izquierda española, que claramente está muy picada por lo que ha ocurrido en Venezuela y que están emitiendo declaraciones alocadas de que Estados Unidos, de que hay que salirse de la OTAN, hay que ponerse a Estados Unidos y de que es un internacional del odio y que es un peligro para la seguridad y paz internacional. En fin, con esto el gobierno de Sánchez se está ganando un enemigo en Trump. Hemos tenido mucha suerte durante mucho tiempo de que España no es tan importante para Estados Unidos geopolíticamente durante los últimos años, pero se están haciendo muchos méritos para que España sea una figura mucho más importante en la lista de enemigos de Trump. Trump, yo no sé en qué piensa la gente del gobierno de España, pero claramente es una persona que lleva una lista de sus enemigos y los machaca sistemáticamente. Y yo temo que debido a las acciones de Pedro Sánchez y el gobierno de España podamos salir muy perjudicados en un futuro no muy tardío, desde luego. Y ya finalmente creo que aquí hay una cuestión más importante para España, que es qué va a pasar con Zapatero y con el PSOE. Se ha dicho por algunos analistas, he leído estos rumores, de que Zapatero, junto con Delcy Rodríguez, haya también colaborado en toda esta cuestión de entregarle a Maduro a Estados Unidos y en garantizar una transición democrática como un modo de salvarse de las acciones de la justicia en contra de él y por sus negocios corruptos en Venezuela. ¿Esto es posible? No lo sé, no está confirmado,
pero tampoco me llevaría esto a la desesperación. Yo creo que eventualmente, gracias a esto, van a salir muchos de los negocios sucios del PSOE y de Zapatero en Venezuela, y es muy posible que esto lleve a que los casos de corrupción que ha tenido el PSOE en los últimos meses nos parezcan un juego de niños en comparación con lo que puede salir. Y las consecuencias en España pueden ser devastadoras para el PSOE. No me extrañaría, como ocurrió por ejemplo en Italia en los años 80, que veamos una descomposición del Partido Socialista por una serie de casos de corrupción que alcancen un nivel ya lo suficiente para llevar a su descomposición o su caída en una segunda fuerza más irrelevante en España. Yo creo que esto es muy posible, lo sabremos en los próximos meses, pero yo creo que todo esto va a acabar saliendo, aunque sea verdad que Zapatero haya colaborado con Delcy para entregar a Maduro y garantizar un cambio de régimen en Venezuela. Yo aún así soy optimista y creo que muchos de estos negocios sucios van a salir a la luz y ello puede ser clave para la política española. Con esto termino este episodio. Quería decirles que si les ha gustado este episodio, por favor denle like, que se suscriban y compártalo con aquellos a los que piensen que puede interesarle este contenido. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio de Cruzando el Rubicón.